Este crimen fue resuelto gracias a la habilidad de la policía investigando y un descuido del asesino. Afortunadamente, esta tragedia fue resuelta en poco tiempo. Hoy te contaré la historia de los cuatro de Idaho. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos reales con frescura sin igual, deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Así que bueno, como ustedes ya vieron en lo que es el intro, hoy les voy a platicar de los cuatro de Idaho. Este desafortunado hecho en donde el asesino le quitó la vida a cuatro estudiantes de la universidad, o bueno, cuatro estudiantes de allá de Idaho. Así que bueno, pues vámonos a los hechos. Fíjense, hoy desentrañaremos, uno de los casos criminales más complejos, oscuros y perturbadores, uno de los crímenes que sacudió a Estados Unidos y al mundo entero, el brutal asesinato de cuatro estudiantes universitarios de Idaho. Un caso que mantuvo en vilo a investigadores, a sus familias y a toda una comunidad universitaria. Un crimen sin motivo aparente. Una investigación que cruzó todo el país y que finalmente un juicio que puso punto final, o al menos eso parecía. Así que bueno, prepárense porque hoy los voy a llevar dentro de lo que sucedió esa noche cuando todo cambió. Y bueno, prepárense porque está muy interesante la historia y está ahí también con algunas teorías de cómo pudieron resolver y por qué sucedieron algunas cosas en este misterio de los cuatro de Idaho. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se llevaron a cabo desgraciadamente los hechos que le quitaron la vida a estos cuatro jóvenes? Bueno, era la madrugada del 13 de noviembre del 2022 en Moscow, Idaho, una pequeña ciudad universitaria tranquila, hogar de miles de estudiantes de la Universidad de Idaho, y esa noche cuatro jóvenes, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Hannah Kernodle y Eitan Chapin, regresaron a su casa y su dormitorio de estudiantes después de una noche normal entre amigos. Nada parecía presagiar lo que ocurriría después. Eran estudiantes, como cualquier otro, con sueños, con planes, con amistades o rutinas, con algunas molestias del día y demás, ¿no? Hasta que esa noche se convirtieron en las víctimas de uno de los crímenes más brutales en la historia reciente de la región de Idaho. Las víctimas eran cuatro jóvenes universitarios con vidas normales, rutinas y un futuro muy prometedor por delante. Kaylee Goncalves, de 21 años, estaba a punto de graduarse y aquella noche había regresado a Moscow para mostrarle a su amiga su nuevo automóvil. Madison Mogen, también de 21 años, que era su compañera inseparable, ambas trabajaban juntas y compartían gran parte de su vida social, no se despegaban, eran grandes amigas. En la segunda habitación donde sucedieron los hechos lamentables se encontraban Hannah Kernodle, de 20 años, y su novio Eitan Chapin, de 20, quienes habían pasado la noche ahí después de salir con sus amigos. Venían de una fiesta. La casa, ubicada en el 1122 de King Road, era conocida por ser un punto frecuente de reuniones estudiantiles. Tenía tres niveles la casa. Tenía tres niveles, múltiples accesos y un historial de constante movimiento de personas, algo que más tarde complicaría un tanto la investigación. Era una casa de este tipo de allá en Estados Unidos, es muy común, digamos que allá en ese país es más común que en otras partes del mundo, ¿no? Hoy día ya con la tecnología, la información digital, que es más inmediata, que es más rápida,
nos damos cuenta que ahí en Estados Unidos desde los años 60, 70, bueno, pues hay comunidades universitarias, digamos como pequeñas villas, como pequeños sitios de departamentos o de casas chicas cerca de las universidades, que es donde pernoctan, donde duermen, en donde viven los estudiantes después de su vida universitaria o de su vida académica, para que les quede más cerca, para que no pierdan tiempo y para que se concentren en lo que es estudiar. Por eso esta casa, bueno, pues solamente ahí vivían estudiantes, ¿no? Que valga la redundancia, que estudiaban ahí cerca en Idaho. Y fíjense, según la reconstrucción oficial, los asesinatos ocurrieron entre las 4 y las 4:25 de la madrugada. Las víctimas fueron atacadas mientras dormían o se encontraban en sus habitaciones, utilizando un arma blanca de gran tamaño, similar a un cuchillo de tipo militar. La violencia fue extrema, silenciosa y rápida. 2 residentes de la casa sobrevivieron, que era Dylan Mortensen y Bethany Funk. Dylan declaró más tarde que escuchó ruidos extraños, llantos y una voz masculina diciendo algo parecido a "está bien, te voy a ayudar". Eso fue lo que escuchó Dylan. Al abrir la puerta de su habitación, vio a un hombre vestido totalmente de negro, con una máscara en donde solamente se le veían los ojos y lo que es la mitad de la frente, o sea, se le veían así los ojos y las cejas. Y bueno, lo vio con mascarilla y lo vio caminar hacia la salida trasera. El shock de Dylan fue tan profundo que no llamó de inmediato a la policía. Quedó en shock, como que no entendía qué estaba pasando exactamente. Y ahorita les voy a decir más adelante también esto que tanta relevancia tuvo en el caso. Horas después, al no obtener respuesta de sus compañeros que estaban en las otras habitaciones, se realizó la llamada al 911, inicialmente reportando a una persona inconsciente. Lo que encontraron los primeros agentes fue una escena descrita como una de las más perturbadoras en la historia del estado de Idaho. Y bueno, pues así inicia la investigación. Cabe resaltar algo que más adelante les voy a decir, que es la teoría de las 8 horas. ¿Qué es esto? Resulta que desde el momento en que les quitan la vida a los estudiantes hasta que se hace la llamada al 911 para que vaya la policía e investigue, resulta que pasan 8 horas. 8 horas en los que claramente el asesino, bueno, toma ventaja y puede irse tranquilamente, escapar y que sea más difícil ver quién es el sospechoso y poder detenerlo. Pero más adelante les voy a dar unas teorías acerca de esto que les acabo de comentar. Ya cómo comienza la investigación. Las autoridades de Idaho reaccionaron rápidamente. Las primeras llamadas al 911 describían pánico, confusión y la presencia de un intruso desconocido en la casa estudiantil. La escena era caótica y aterradora. Las fuerzas policiales acordonaron el lugar y comenzaron la búsqueda de pistas. Los detectives sabían que se enfrentaban a un caso extraordinario, porque también cabe resaltar lo que les había comentado, que ahí en Idaho no era común que vieran este tipo de casos, así que por eso también era impactante y necesitaban ayuda de otras fuerzas policiales o de otros departamentos de inteligencia para poder investigar, porque no era muy común que eso sucediera ahí en Idaho. No solo, bueno, sabían que era un caso extraordinario, no solo por la brutalidad de los hechos, sino porque no existía un móvil claro, ni una relación aparente entre las víctimas y un posible sospechoso. Eso les empezó a causar muchos problemas en la investigación, porque no fue un móvil de robo, no fue un móvil pasional, no fue un móvil que fuera un exnovio, algo, o sea, de momento no había indicio que fuera algún móvil de ese tipo. Y bueno, pues ahí como que decían, ¿y hacia dónde encauzamos, hacia dónde dirigimos la investigación? Porque no tenemos un móvil, ¿no? Entonces, fíjense, desde el inicio los investigadores se enfrentaron a un desafío enorme. No había un arma homicida. No había testigos directos del ataque y no existía un motivo evidente. Sin embargo,
una pieza clave cambiaría el rumbo del caso. En una de las habitaciones se encontró una funda de cuchillo Ka-Bar, de la marca Ka-Bar, parcialmente debajo del cuerpo de una de las víctimas. En el broche de la funda, los peritos alcanzaron a recuperar ADN masculino, que no coincidía con ninguno de las personas que vivían en la casa y ninguno de a los que les habían quitado la vida, que era este novio de una de las chicas. Recordemos que son 4 y eran 3 mujeres y un hombre. Paralelamente se analizaron más de 20,000 horas de video de cámaras de seguridad de ahí cerca, porque al ser una casa de estudiantes pues hay muchas cámaras alrededor. Revisaron las cámaras de seguridad y tráfico y ahí ya empezaron las primeras pistas. En varias de ellas apareció un Hyundai Elantra blanco, que era un modelo entre el 2011 y entre el 2016. ¿Por qué no pudieron saber el modelo o el año exacto del Hyundai Elantra blanco? ¿Por qué? Porque los que no están muy familiarizados con lo que son los modelos de los autos, todos los modelos hoy en día se les llaman generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier marca de automóvil, tú lo ves igualito, ¿no? Pero resulta que es la primera generación, segunda, tercera o cuarta generación. Puedes ver una Ford Escape que se ve igualita de afuera, pero puede ser de entre el 2012 y el 2019, ¿no? Esa es la tercera generación, por decir un número. Entonces, esta era una generación del Hyundai Elantra blanco y esa generación, ese modelo en específico, correspondía a todos los carros que salieron entre el 2011 y 2016. Se veían igual de afuera, para acabar pronto, pero no sabían exactamente qué año era, ¿no? Y bueno, miraron este carro, Hyundai, que estaba circulando repetidamente por la zona esa madrugada, ahí en donde le habían quitado la vida a los estudiantes. El vehículo pasó varias veces frente a la casa, desapareció por unos minutos y luego fue visto alejándose a gran velocidad. Los analistas de telefonía móvil también detectaron que un teléfono celular se desconectó de la red justo durante el periodo del crimen y volvió a activarse poco después, siguiendo una ruta coherente con la huida del sospechoso. Cada una de estas piezas, los videos en donde se ve el Hyundai, las señales de que se desconectó este celular y se volvió a conectar, claramente ellos no sabían si estas cosas eran o pertenecían o tenían que ver directamente con la persona, con el asesino que había cometido este delito. Pero claramente, bueno, pues ya se estaba investigando esto porque no era común, no era normal y tenía alta probabilidad de que fuera el sospechoso quien había causado estas cosas que ellos ya estaban analizando. Cada una de estas piezas, el ADN, el video y los patrones de movimiento y datos telefónicos, como les decía, comenzó a encajar lentamente. No eran pruebas aisladas, juntas formaban una línea narrativa clara que apuntaba a una sola persona. Y entonces empezaron a investigar de quién podía ser ese Hyundai Elantra blanco. Y bueno, pasaron semanas para poder tener siquiera a un sospechoso y poder ir encauzando, dirigiendo la investigación por ese rumbo o por esa persona, ¿no? Y fíjense, el hombre que emergió de la investigación sorprendió incluso a los propios detectives. Ya cuando investigaron el carro y demás, resulta que el sospechoso era Brian Christopher Kohberger, de 28 años. Kohberger era estudiante de doctorado en criminología en la Universidad Estatal de Washington, ubicada a solo 15 minutos de Moscú. Había mostrado un interés Kohberger obsesivo por el comportamiento criminal, la mente de los delincuentes y los errores policiales. Entonces ahí ya empezaba la policía, los departamentos de investigación a formar un perfil que estaba él como que un tanto obsesionado con este tipo de cosas criminales,
la investigación policial y todo este tipo de cosas, ¿no? Y haciendo un paréntesis, él antes de cometer estos delitos, sus compañeros de criminología decían que él se jactaba mucho de decir que si él que si él fuera asesino, que jamás lo agarrarían porque la policía tenía muchos errores, y se jactaba de este tipo de cosas, ¿no? Y ya después, bueno, pues entrevistando a la gente que lo conocía, decían que era un tanto raro, que era muy, muy inteligente, que tenía una capacidad mental alta, pero que lo veían raro, como que algo no estaba bien en él, que era un tanto como que callado, como que algo no cuadraba, no sabían exactamente qué en su comportamiento, pero había algo que no estaba bien, y algunas personas dijeron que había algo que no les gustaba de Kohberger, ¿no? Y bueno, ya con el paso del tiempo nos podemos dar cuenta por qué o qué era eso que no les gustaba, ¿no? Que al final del día tenía esas motivaciones, esas ideas de ser un asesino. Y la coincidencia genética fue determinante. A través de genealogía forense, los investigadores lograron vincular el ADN de la funda del cuchillo con familiares de Kohberger. Posteriormente se obtuvo ADN directo del sospechoso, confirmando la coincidencia. Y bueno, aquí cabe destacar algo. Yo aquí lo resumí de la forma muy simple, pero para que llegaran a esto, para llegar a esta conclusión, a esta contundencia con pruebas, la policía tuvo que pasar muchos días, varias semanas, porque resulta que pequeña prueba de ADN que alcanzaron a rescatar de la funda del cuchillo no coincidía en los archivos con ningún delincuente. Es decir, ese ADN pertenecía a alguien que nunca había cometido un acto criminal hasta ese momento. Así que entonces, como no tenían un ADN en el archivo, pues no sabían a quién pertenecía. Entonces decían, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, que nos tenemos que esperar a que este tipo o a que esta persona, porque no sabían si era hombre o mujer, pero sospechaban que era hombre, a que esta persona cometa un delito para que cuando se meta su ADN en el archivo pueda hacer match con esta prueba que tenemos. Para que eso suceda pueden pasar meses, años, décadas, o puede suceder que nunca pase. Entonces, ¿qué es esto de la genealogía forense? Es que buscan cómo personas que no hayan cometido algún delito puedan obtener el ADN y pueda hacer match de decir, este ADN que encontramos en el sitio del crimen es familiar de este otro ADN que tenemos la prueba, ¿no? ¿Y qué hicieron? Resulta que como Kohberger ya era sospechoso, pues estaban ahí vigilando su casa, que estaba ahí con sus padres. Pero empezaron a ver conductas que no eran normal en Kohberger y que claramente les daba más indicios de que fuera un sospechoso en potencia, y que ellos ya empezaban a pensar que él era el probable asesino de los 4 de Idaho. ¿Y qué eran estas conductas? Bueno, pues resulta que él adentro de su casa utilizaba guantes de nitrilo, guantes, y dicen, ¿cómo? O sea, eso no es normal, ¿no? Ya después de las investigaciones más profundas se daban cuenta que eso lo hacía para no dejar ADN, y que cuando tiraran la basura en su casa, bueno, pues él sabía, como había o estaba estudiando criminología, sabía que la policía buscaba restos de ADN en la basura para poderlo comparar con pruebas de ADN que había en los lugares de los asesinatos. Por eso él utilizaba guantes, para no dejar rastro de ADN. Y resulta que cuando sacaba las bolsas de basura, no las tiraba afuera de su casa, las tiraba afuera de la casa del vecino, para que así la policía, al buscar la basura ahí, pues no hubiera ningún rastro de ADN de ninguna persona de su familia. Pero como la policía ya lo estaba investigando, ya lo estaba vigilando, se dieron cuenta de eso. Entonces agarraron una de las bolsas de basura que tiraba con los vecinos y encontraron un hisopo, encontraron un cotonete, como acá en México se le conoce comúnmente, un hisopo en donde había restos de ADN del papá de Kohberger.
Entonces ya analizaron ese ADN y con la genealogía forense, dijeron sí es genealogía forense, se dieron cuenta que esa prueba de ADN que tenían de la funda del cuchillo era familiar del papá de Kohberger. O sea, sentido común, decían, bueno, entonces sí, debe de ser de Kohberger esto, pero necesitaban tomarlo preso, necesitaban detenerlo ya con esta prueba para hacerle una prueba de ADN y ver si hacía match, si coincidía con esa ADN que encontraron en la funda del cuchillo en donde fue el asesinato. Y fíjense, testigos señalaron que Kohberger había cambiado su comportamiento tras los asesinatos. Tenía una limpieza excesiva de su vehículo, uso constante de guantes y una actitud más retraída, es lo que les comentaba anteriormente. Para los investigadores, el perfil comenzaba a encajar con escalofriante precisión. Y bueno, ¿recuerdan la teoría que les dije de el momento que fue entre 4 y 4:25 de la mañana que fueron los asesinatos y 8 horas después fue que se le llamó al 911? Bueno, algunas de las teorías de por qué tardaron tanto tiempo, esas 8 horas en hablarle a la policía al 911 son estas, fíjense. El misterio de las 8 horas de silencio. Bueno, pues hay una pregunta que ha mantenido en vela e internet y que sigue siendo el punto más polémico de este caso. ¿Por qué Dylan, que es el que vio al asesino, tardó? Porque recuerdan que cuando Dylan sale de su cuarto, ve a este hombre vestido de negro, que nada más se le ve esta parte, y Dylan dice que era un hombre que tenía cejas pobladas, ¿no? Entonces, ¿por qué tardó tanto en llamar a la policía o tardaron en llamar a la policía si eso fue como a las 4:17 de la mañana? Y bueno, a las 4:17 de la mañana la policía no recibió una llamada, sino casi hasta el mediodía. Pasaron casi 8 horas de silencio sepulcral en una casa en donde acababa de ser el escenario de una masacre. Aquí entramos en el terreno de las teorías y la psicología del trauma. Analicemos las 3 teorías que hay. Una de las más sólidas y que se ha discutido es que los psicólogos forenses dicen que Dylan entró en lo que se conoce como parálisis del miedo y que no es como se ve en las películas. Esta parálisis del miedo que al parecer sufrió Dylan, bueno, pues no lo hizo gritar al ver a este sospechoso, a este hombre de negro en el pasillo, sino que su cerebro pudo haber sufrido un cortocircuito cognitivo, que en psicología se le llama disociación, y en ella, bueno, pues resulta que no reacciona la mente como normalmente tendría que hacerlo. O sea, no explota de miedo, pero tampoco toma medidas de qué es lo correcto que se tiene que hacer, ¿no? Y fíjense, se encerró en su cuarto y en un intento de autoprotección mental su cerebro pudo haber minimizado lo que vio para permitirle sobrevivir, convenciéndose de que quizá era una alucinación o una broma pesada de la fraternidad, cayendo en un sueño profundo y traumático a la vez. Así que bueno, esto es lo que pudo haber sucedido en el cerebro de Dylan, que en su momento fue el que vio a Kohberger, que era el que iba saliendo ahí. Así que eso fue una de las situaciones que pudo haber sucedido. Otra de las teorías que hay al respecto es que, bueno, Dylan pudo pensar que este hombre de negro era un hombre de seguridad de ahí, de alguna fraternidad o de alguien cerca, y bueno, pues al estar oscuro y al verlo vestido de negro, no pudo darse cuenta con exactitud, digamos, el tipo de indumentaria que tenía, solamente que era una vestimenta negra, así que pudo, dicen, confundirlo con alguien de seguridad. Otra de las teorías es que como en esas casas eran de estudiantes y a veces llegaban de la fiesta, entraba y salía mucha gente. Y si esta persona vestida de negro no le causó ningún daño a Dylan,
no lo amenazó, no se sintió en peligro Dylan por sentirse amenazado por este hombre, pues probablemente su mente, el inconsciente pudo tomar tomar a esta persona como alguien más que entraba y salía, como en algún otro momento vio a otras personas entrar y salir. Esa es otra de las teorías de por qué no se le habló o no habló inmediatamente a la policía. Y bueno, la intoxicación y el aturdimiento es otra de las teorías en donde se dice que, bueno, debido a que probablemente estaban alcoholizados o estaban aturdidos por la hora, por la falta de sueño y todo ese tipo de cosas, bueno, pues resulta que eso pudo haber sido. Pudo también haber sido por haber sido una noche de juerga después de haber tenido una jornada de fútbol americano en el día e irse de fiesta en la noche, y eso también pudo ser alguna otra de las teorías de por qué se confundió y no llamó a la policía en el momento. Así que bueno, lo que sabemos es que finalmente llamaron al 911 hasta las 11:58 de la mañana, casi mediodía, y no informaron de un asesinato, informaron de una escena en donde encontraron a una persona tirada. Y bueno, pues ya lo que les había platicado anteriormente, ya después se dieron cuenta que no era una persona inconsciente, sino estos estudiantes que habían perdido la vida. Y fíjense, independientemente de la razón de esas 8 horas, de que por qué si se quedaron quietos o no llamaron a la policía, este tiempo le dio a Kohberger una ventaja inicial para poder cruzar la frontera estatal y estar de regreso en Washington, limpiar su coche y comenzar su metódica eliminación de pruebas, o al menos eso es lo que él creía. Y fíjense, el 30 de diciembre del 2022, tras semanas de seguimiento silencioso, el FBI y la policía estatal ejecutaron el arresto de Bryan Kohberger en Abridgesville, Pensilvania, en la casa de sus padres. Durante el operativo, Kohberger fue detenido sin resistencia. En su posesión y en su vehículo se encontraron objetos que más tarde serían analizados, aunque el arma homicida nunca fue recuperada. Fue llevado a Idaho, donde compareció ante un juez. Desde el primer momento mantuvo una actitud fría, casi inexpresiva. No mostró emociones visibles ni al escuchar los cargos ni al ver a las familias de las víctimas. El arresto trajo un poco de alivio a las familias, pero también trajo muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo alguien con formación en criminología pudo cometer errores tan evidentes? Pero más que eso, ¿cómo una persona que estaba estudiando criminología pudo cometer o pudo tener la motivación de asesinar? Ya que en teoría, y solo en teoría, las gentes que estudian criminología lo hacen para entender la mentalidad, las actitudes y las mentes de los criminales para poder evitar este tipo de conductas o atraparlos de forma más fácil, ¿no? Y fíjense, ¿fue un crimen impulsivo o fue un crimen planeado durante meses? ¿Cuál? Es lo que les decía. Hay más preguntas que respuestas al momento de ser arrestado Kohberger. Mientras el país entero seguía cada audiencia del caso de Kohberger, de cómo estaba siendo juzgado, la fiscalía comenzó a construir uno de los casos más sólidos de los últimos años, aunque no había arma homicida, preparándose para un juicio que prometía revelar cada detalle del horror vivido aquella noche. Durante 2024 y 2025, el caso vivió momentos clave en la esfera legal. La defensa de Kohberger intentó desafiar a la admisibilidad de cierta evidencia genética, alegando violaciones de procedimiento, cosa que no sucedió afortunadamente. Existen debates sobre si Kohberger enfrentaría la pena de muerte, dadas las circunstancias del crimen, que tuvo toda la tranquilidad, la planeación de poder hacerlo, y eso es uno de los grandes atenuantes para que en Estados Unidos
se sentencie con la pena de muerte. Se fijaron fechas de juicio que cambiarían con el tiempo, mientras la atención pública crecía y las familias de las víctimas buscaban justicia o un poco de justicia. Pero lo que parecía dirigirse hacia un juicio largo y detallado, ahí con muchos tecnicismos y demás, tomó un giro inesperado en el 2025. La sentencia final del juicio. En julio del 2025, con la expectativa de un juicio que podría durar meses, Kohberger resulta que aceptó un acuerdo de culpabilidad. ¿Y por qué aceptó este acuerdo? Bueno, porque claramente si se iba a un juicio con todas las pruebas que había en su contra, aún no teniendo el arma homicida, bueno, pues claramente había pruebas que lo señalaban como el asesino de los 4 de Idaho. Y de irse a juicio y encontrarse culpable, que era lo más probable, la pena hubiera sido la pena de muerte. Entonces Kohberger, al tener un acuerdo de culpabilidad, evitaba la pena de muerte y claramente pues era muy probable que le dieran cadena perpetua. Pero bueno, pues si él lo puso en una balanza y lo puso como opciones en su momento, probablemente, no lo sé porque no estoy en la cabeza de él y Dios no lo quiera estuviera en la cabeza de él, es un monstruo y nadie que pasara por eso. Bueno, pues resulta que él claramente, con un poco de sentido común que no lo tuvo a la hora de hacer esto, que quitarle la vida a estos jóvenes, pues prefirió vivir el resto de su vida en la cárcel a que le quitaran la vida estando preso antes de que eso sucediera. Y fíjense, el acuerdo de culpabilidad: se declaró culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado y de un cargo de robo relacionado con los hechos. Con este acuerdo, como les decía, eliminó la posibilidad de pena de muerte, algo que generó controversia entre familiares de las víctimas y el público. Algunos veían el acuerdo como una forma de asegurar condenas firmes sin años de litigio, mientras que otros consideraban que se evitó una condena más severa como la pena de muerte. El juez Stephen Hippler impuso 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de 10 años adicionales por el cargo de robo y multas. Las familias tuvieron la oportunidad de ofrecer impactantes declaraciones en el juicio, describiendo el dolor, la pérdida y la injusticia que en estos casos y en muchos otros el intento de encontrar la paz era totalmente complicado porque sus seres queridos ya no estaban. Y fíjense, este caso de los 4 de Idaho, como conclusión, este caso de los 4 de Idaho no solo fue un crimen devastador por su brutalidad, sino también por el misterio que rodeó la identidad del atacante en un inicio, la falta de un móvil claro y el profundo impacto emocional en una comunidad universitaria entera en donde todo era tranquilidad y no había delitos de alto impacto. Más allá de las condenas, este caso dejó preguntas sin respuesta a un legado de dolor para las familias de Cale, Madison, Hannah y Ethan. Un estudiante de criminología que pensó ser más listo que las autoridades y que todo mundo. Un monstruo que solo tiene los motivos en su mente y que es perturbador saber que estudiaba criminología para combatir y entender los hechos criminales y no para quitarle la vida a esos 4 jóvenes. Tendrá el resto de su vida en la cárcel y esto es solo un pequeño alivio para todos al saber que ya no podrá hacer daño a la sociedad estando encerrado. Así que bueno, esta situación, la verdad es que esto ya es la conclusión del capítulo, pero les hago un comentario más. Si este monstruo, Kohberger, no hubiera cometido el error que cometió de dejar la funda del cuchillo debajo de uno de los cuerpos de sus víctimas, probablemente, muy probablemente, nunca lo hubieran atrapado. Y muy probablemente lo que nos dan a saber las estadísticas de estos asesinos seriales
es que probablemente o era muy factible de que hubiese asesinado, hubiera atentado contra la vida de alguien más, y probablemente ahí mismo en la comunidad universitaria de Idaho, porque ya lo había hecho, se hubiera salido con la suya, hubiera visto que sí pudo y que era muy difícil que lo agarraran porque no había pistas. Así que ese descuido que él tuvo de haber dejado la funda del cuchillo fue la prueba clave o la prueba inicial para poder empezar a verlo a él o en su momento como el único sospechoso. Porque el haberlo visto en los videos, el Hyundai, el Elantra blanco, pues claramente eso no les hubiera dado los elementos necesarios, que en la corte no hubieran servido porque hubiesen sido circunstanciales, de que él tranquilamente podía haber estado ahí, pero no lo relacionaba nada con el sitio, el lugar de los hechos de los asesinatos. Pero dejando ahí la funda, ese descuido y la prueba de ADN que tenía la funda del cuchillo, lo relacionaba y lo ponía en el lugar de los hechos. Así que este pequeño descuido de este estúpido que creía ser muy inteligente fue lo que afortunadamente hizo que lo detuvieran, y la gran labor de la policía y del FBI y de toda la gente que investigó para que se le diera un final o se cerrara un ciclo de la mejor forma posible del asesinato de estos 4 jóvenes de Idaho. Así que bueno, así sucedió esto y afortunadamente sí lo detuvieron. Y fíjense, bueno, pues ya la conclusión, eso es lo que les decía. Y bueno, este fue Detective Misterio, el podcast. Si les interesa conocer más historias reales donde la mente humana cruza el límite del horror, suscríbanse, déjenme su like, que para mí es muy valioso para que siga creciendo aquí nuestra comunidad de Detective Misterio. Yo soy Detective Misterio y recuerden que hay crímenes que no piden ser contados, pero que necesitan ser entendidos, como este de los 4 de Idaho. Muchísimas gracias por verme, por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo les mando un saludo misterioso.